Insólita protesta en Bolivia. Personas en situación de discapacidad se colgaron de un puente con silla de ruedas incluida para llamar la atención del gobierno de Evo Morales. No siendo suficiente, tuvieron que recurrir a la huelga de hambre para exigirle al mandatario indígena un bono mensual de algo más de $70. Aseguran que son discriminados y no tienen una vida digna. Advierten que si no son escuchados por el presidente, intensificarán las medidas de presión. Colgados de un puente en sus propias sillas de ruedas, simbolizando la impotencia al no poder movilizarse. Agrupados en una carpa en plena huelga de hambre, representando que sus ingresos no abastecen ni siquiera para el alimento diario. Así, personas con discapacidad en Bolivia demandan mayor atención por parte del gobierno del presidente Evo Morales. $72 mensuales, un carnet de discapacidad indefinido, forman parte de las exigencias de este sector que dice tan solo busca una vida digna. No nos dan ni sillas de ruedas, señor presidente, por favor, ¿dónde está la plata? Para sacarnos sillas de ruedas nos dan una energía, los mormones nos dan las sillas de ruedas. Actualmente la normativa boliviana establece un bono de $144 al año que beneficia a los discapacitados considerados graves y muy graves. Y los leves y moderados presentan esta diferenciación como una primera muestra de discriminación que también sienten en la población. Para caminar en un día, digamos, para trasladar una movilidad, necesitamos un taxi. Lamentamos la situación, a veces sin comer viven los hermanos con discapacidad. Las necesidades de este sector son diferentes. No pueden transportarse, por ejemplo, en un bus cualquiera, y el taxi representa un costo mayor. Pese a que por norma deben pagar la mitad del precio establecido, denuncian que esto no se cumple, así como tampoco se cumpliría la obligatoriedad para las empresas de contar con al menos el 10% de sus funcionarios con capacidades especiales. Para el diputado oficialista Víctor Borda, no corresponde pedir un bono, sino exigir que las leyes se cumplan. Alguien decía, no le den el pescado, enséñanle a pescar. Exigir bonos, me parece que no es la finalidad del objetivo, ¿no? Más bien darles una fuente de trabajo permanente. En gestiones pasadas se registraron movilizaciones del sector que incluso en ese entonces sufrió represión policial. Opositores advierten el riesgo de repetir situaciones similares en caso de que las demandas no sean atendidas. Porque se puede desbordar y puede adquirir ribetes dramáticos. Es un sector que despierta mucha solidaridad, pero por sobre todas las cosas es un sector que está abandonado en el país. Saludamos a esta hora en vivo en La Paz, Bolivia, Jimena Acosta, diputada por el Partido Unidad Demócrata. Diputada Acosta, buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días a Karen y a Eva, un gusto estar más bien con toda América Latina a través de NTN 24. Diputada, comenzar preguntándole, estábamos viendo los reclamos que hacen las personas en Bolivia con discapacidad, exigen por lo menos un bono mensual, dicen que esos $144 al año no les llega, que no les da para coger autobuses, para desplazarse en taxi, que no les da ni para comer. Estábamos escuchando a un político boliviano decir que no hay que dar el pescado, que hay que enseñar a pescar, que lo que hay que hacer es que se cumplan las leyes y no dar el bono, sino exactamente eso, hacer que se cumpla la ley y más bien garantizarles que tengan acceso al trabajo. Bueno, esa es una forma de verlo, pero es un poco contradictorio cuando los bonos sociales han sido la bandera del movimiento al socialismo durante una década. Al parecer los bonos resultan interesantes cuando llegan a una cantidad de población que es significativa en tanto genere votos, y probablemente el hecho de que la población con discapacidad no es una gran mayoría, pues no les resulta tan atractivo un bono para ellos. La marcha del año 2012, estamos hablando de 1.400 kilómetros que han recorrido en sillas de ruedas, con muletas, alrededor de 100 días para llegar a la sede de gobierno. Se traduce en esos $144 que ni siquiera representan el salario mínimo vital, es decir, no llega a un salario anual que se les da en forma de bono, cuando conocemos las deficiencias que hay en el sistema público de salud, en el acceso a medicamentos que atraviesa la población en general y en particular la población con discapacidad. La contradicción más importante tiene que ver con que se presupuestan $2.000 millones para una planta de energía nuclear cuando Bolivia puede contar con otras energías limpias, cuando tenemos un programa espacial de $460 millones para mejorar la comunicación celular
etcétera, una gran cantidad de proyectos de miles de dólares, y no se cuenta con recursos para apoyar a uno de los sectores o al sector más vulnerable de la población boliviana. Esto representa una grave contradicción y una muy mala decisión en un momento que no solo el MAS ha sufrido la derrota con el referéndum que gana el no a la repostulación del binomio, sino que hay un proceso de desgaste acelerado por denuncias de corrupción, el Fondo Indígena, tráfico de influencias del primer mandatario con contratos a empresas chinas, y en lugar de, hasta por sanar un poco su grave situación y atender la demanda de los discapacitados, están dejando un conflicto que es de por sí injusto, porque imagínense ustedes la situación difícil en lo físico, más allá de lo emocional, que sufren estas personas al hacer lo que hoy están haciendo para llamar la atención de un gobierno que a veces parece indolente. Diputada, estamos hablando que ya la protesta cumplió 45 días, ya se extendió, ya no es solamente en Cochabamba, también en 5 localidades más, en Potosí, Oruro, Trinidad, Tarija y El Alto. Ayer veíamos una imagen de una mujer incluso crucificada en Cochabamba para llamar la atención del gobierno, y advierten que van a seguir protestando y radicalizarán su protesta hasta tanto no sean escuchados por el gobierno. ¿Por qué el gobierno no los escucha? Es una cosa que es muy difícil de comprender. Cualquier gobierno, bajo una lógica racional, trata de atender una demanda a la brevedad posible para evitar que el conflicto crezca, y más aún cuando genera una reacción emotiva del resto de la población al ver la situación de los movilizados, en este caso los discapacitados, y probablemente es el tipo de acción que repite desde hace una década: dejar que los conflictos sean muy largos para que se desgasten los que están movilizados, implementar políticas de división al interior del movimiento, tratar de prevendalizar a algunos de los dirigentes para al final descomponer el movimiento, y eso acompañarlo con una campaña comunicacional y propaganda de descalificación del movimiento y de sus dirigentes. Probablemente falta uno o el último de estos componentes en esta coyuntura, porque el gobierno está con demasiados problemas políticos, sobre todo por las denuncias de corrupción. Entonces, lo razonable sería que dejen esta actitud soberbia y atiendan la demanda. No sé si corresponde, si es posible 500 bolivianos mensuales, pero me imagino que si ya se hace un esfuerzo permanente para pagarles la ley dignidad, el bono a las personas de la tercera edad, que es de 250 bolivianos, se podría extender a la población con discapacidad, por lo menos para que cuenten con algún tipo de ayuda estatal en su situación. Más allá del tema de generación de empleo para discapacidad, Karen, Eva, hay un déficit de empleo en Bolivia, hay miles de jóvenes que están desempleados, y pareciera que es razonable que no solo se los atienda con empleos suficientes, dado que no existen para ningún sector de la población, no es solamente discapacitados. Jimena Costa, diputada por el Partido Unidad Demócrata, gracias por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN24. Muy buenos días. Buenos días para todos. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.